Gloria al Señor, hermanos. El ambiente del Señor está aquí. Quisiera compartir, creo que no es casualidad que yo esté aquí en esta tarde. El Señor sabe las cosas, tendría que estar lejos, en otra iglesia predicando, pero creo que el Señor ha dispuesto este tiempo para que yo esté aquí. Antes de empezar a predicar, digo el título del sermón, que creo que muchos ya lo sabéis y lo esperáis, el Tercer Testamento. Quisiera hacer una autoproclama a la defensa de la teología. Como iglesia instituida, nos acercamos a los libros de teología para aprender de los maestros. Nos acercamos a los libros de hermenéutica para aprender a interpretar las Escrituras. Y quien quiera saber más acerca de nuestra confesión de fe, tenemos una confesión de fe pública como iglesia, y también nos acercamos, como dice la misma confesión, a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Pero me gusta empezar, o creo que debo de empezar a predicar este sermón en base a el último párrafo en que añadimos a nuestra confesión de fe, y el párrafo dice así: entre aquellas cosas que creemos firmemente es que no hay nada semejante a la Biblia. Voy a repetirlo. Entre aquellas cosas que creemos firmemente es que no hay nada semejante a la Biblia. Por eso no atribuimos autoridad alguna a una confesión de fe. ¿Lo entienden? Por eso no atribuimos autoridad alguna a esta confesión. Esto está escrito en Westminster. De hecho, usted puede ver en el primer capítulo de esta publicación que todas las doctrinas de hombres deben decidirse por veredicto bíblico. Amén. Todas las doctrinas de hombres deben decidirse por veredicto bíblico. Amén. Me reitero, abogo por la necesidad de teología, abogo por el crédito de los teólogos, pero nunca abogar por dicho crédito cuando se atropelle tendenciosamente lo escrito. Y este es el tema de esta tarde, que nos puede llevar a tener una discusión preciosa con hermanos a través de este sermón. ¿Cómo empezar a abordar el tema? Citando la Escritura. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno. Repito, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Vayamos a Mateo 15, capítulo 15, versos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, atención, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas como mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que creo e interpreto, valga la expresión, que el Señor quiere decir aquí es que la verdadera doctrina no está en los labios. La verdadera doctrina está en el corazón. Y no en el corazón engañoso que siente cosas extrañas, sino en el corazón al cual se dice
en el capítulo 36 de Ezequiel y en el 32 de Jeremías, atribuyendo a el Señor esa obra milagrosa del nuevo pacto que escribirá los mandamientos en nuestro corazón, en un nuevo corazón de carne. Para honrar a Dios, la doctrina no debe ser, atención hermanos, un ejercicio oral. La doctrina es un ejercicio de vida, de corazón. El error al que alude el Maestro, el Señor Jesús, y esto es muy importante, yo es que tengo que ir muy rápido porque es muy largo, y quiero que lo estudiéis en casa y que todos aquellos que tengan preguntas que las hagan. El error al que alude el Maestro al llamar hipócritas a estos hombres, los fariseos, es que los fariseos, y atención, esta es brutal, lo que voy a decir ahora es brutal, los fariseos añadían mandamientos a los mandamientos. Es decir, ponían un cerco y elevaban ese cerco a la altura del mandamiento de Dios. Y él dice, eso es en vano. Hacéis esto porque esto no honra a Dios, sino todo lo contrario lo deshonra. ¿Puedes subir un poco el micro, por favor? Le agradezco, gracias. Repito, el error al que alude Jesús a los fariseos es que añadían mandamiento sobre mandamiento. Bueno, el error del fariseísmo de este tiempo en la iglesia es al contrario. Los fariseos de hoy quitan mandamientos. Estoy temblando, hermanos. Hace 2000 años, los que tenían que enseñar la expresión de Dios a los hombres, añadían mandamiento sobre mandamiento. La Iglesia ha ido en error tras error, no añadiendo mandamientos, sino quitando mandamientos. En el siglo XX, la ortodoxia del siglo XX quita mandamientos que están escritos en la palabra. Y no enseña mandamientos divinos al pueblo para que el pueblo los practique. Creemos en la salvación por gracia, ni que usted guarde los mandamientos no puede ser salvo a menos que sea por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Pero la palabra dice, nos dice el mismo Maestro, que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Si era grave el error de añadir mandamientos, ¿cuán grave será el error de quitarlos? Si añadían, como hemos dicho en Deuteronomio, no añadiréis ni quitaréis. Si añadir es grave porque se tiene como hacer algo para Dios sin que Dios lo haya mandado, es grave. ¿Cuánto será decir esto no lo ha mandado Dios si sí lo ha hecho? El tercer testamento. ¿A qué te refieres, hermano? El tercer testamento. ¿Qué es testamento? Un testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Es decir, nosotros como cristianos hemos entendido que el Señor nos dio por herencia el Antiguo Testamento y nos dio por herencia el Nuevo Testamento. Pero a lo que vengo a predicar es que nos están engañando sinuosamente, creyendo que hay un tercer testamento que Dios no dejó, y ese tercer testamento es la teología. La teología no es el testamento de Dios. Aleluya. La interpretación subjetiva de los hombres, ni la mía,
no es el testamento de Dios. El testamento de Dios son estos 66 libros. Mi interpretación de la palabra no es el testamento de Dios. Usted me escucha y valora por lo escrito. Pero si mi interpretación doblega lo escrito, mi interpretación no es la divina. Marcos capítulo 7, verso del 6 al 8. Es el texto paralelo al que hemos leído antes. Respondiendo él, es Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y atención, porque dejando el mandamiento de Dios, atención, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Estamos a día 12 de enero, de la época más oscura del año, donde las iglesias, la mayoría de iglesias del planeta, se hunden y se funden con el mundo a la celebración de la tradición más oscura que existe, la mentira basada en algo tan limpio como el nacimiento de nuestro Señor. La afirmación de Jesús aquí es tan impresionante, escuchad bien, porque lo que voy a decir, hermanos, que no es mío. Lo que voy a decir es literal. Es tan impresionante que la afirmación que hace es reconocerse él mismo como Dios. ¿Por qué? Porque él habla de que los mandamientos que dan los rabinos de 70 años son mandamientos de hombres. Y habla que sus mandamientos son mandamientos de Dios. Luego, los mandamientos que yo hablo, dice Jesús, no son mandamiento de hombre. Entonces, chaval de 30 años, ¿de quién son esos mandamientos? Son mandamientos divinos, porque Él mismo es Dios. Se autoproclama Dios y que sus mandamientos son pura doctrina y no mandamiento de hombre. Y de lo que se queja es que dejando el mandamiento divino, lo cambian, lo mutan por una tradición humana. Marcos 7:5. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos, atención, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos comunes, inmundas? Repito, le preguntan, se acercan, escuchadme ahora, miradme, yo os lo interpreto. Se acercan los fariseos a Jesús y le preguntan: escúchame, enseñas cosas muy bonitas y parece que nos impactas. Eres muy joven, pero nos impactas. Pero la pregunta es: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les responde con un tema doctrinal de aquel tiempo, el tema del Corbán. Yo os lo voy a explicar. El tema que alude Jesús es que les dice, y si queréis lo podemos leer. Dice el verso 10: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o madre. Es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué rollo me estás explicando? Os lo cuento, os lo explico. Tranquilos, espero que nos dé la batería tiempo para grabarlo.
El tema del corbán era una invención que habían hecho los fariseos para que cuando un hijo tenía la herencia que le había dejado sus padres y sus padres estaban mal económicamente, la repartiera por norma bíblica, por mandato de Dios, para que honrara a su padre y a su madre con la herencia o con el dinero que tenía el hijo y para que pudiera ayudar a los padres. Pero se habían inventado una treta piadosa para que no dieran ese dinero y no honraran a sus padres sin quebrantar el mandamiento. Si decís que es corbán, significa la ofrenda a Dios, ya no es para los padres, sino es para Dios y así no tienes que darle dinero a los padres. ¿Habéis entendido todos lo que he dicho? ¿Lo habéis entendido? ¿Queréis que lo repita? Es decir, la norma era que cuando un hijo poseía bienes y sus padres lo estaban pasando mal económicamente, se aplicara el mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Dale dinero ya que tú tienes. Pero si el hijo hipócrita recibía esta salvaguarda de hipocresía farisaica diciendo: es que lo que tengo es corbán, es mi ofrenda para el Señor, así ya no le tengo que dar nada a mis padres y me puedo quedar con todo. Lo que está diciendo Jesús es: sois unos hipócritas y unos sinvergüenzas porque con vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Y cosas semejantes a estas son las que hacéis constantemente. Fíjense que la premisa de romper el mandamiento siempre es piadosa, honrar a Dios. Haciéndolo corbán es de esa hipocresía y falsedad de la que se queja Jesús, que usen a Dios para mantener sus tradiciones. Lo repito, que usen a Dios para mantener sus tradiciones. ¿Saben? Me encanta que a los fariseos les extrañara la manera de vivir de los discípulos. Otra oportunidad. Me encanta y me hace bien que a los fariseos les extrañara la manera de vivir de los discípulos. Les extrañaba que sus discípulos, ¿qué? No andaran en la tradición de los ancianos. ¿En qué anda usted como iglesia? ¿En la tradición de la iglesia del camino o en la Biblia? ¿En la tradición de los ancianos o en la escritura? ¿En lo que dijeron 4 hombres tremendamente honrados o en la palabra de Dios? Les extraña que no anden. ¿Por qué? Porque eran piadosos, veían a gente santa que no andaba como ellos. Nos extraña que no hagáis esto, pero faltar a la tradición para el fariseo era como faltar a Dios. Y lo vemos en este tiempo como iglesias que nos apartamos de las tradiciones de los hombres. Para los ortodoxos es como si faltáramos a Dios. Y si no andamos conforme lo que los ancianos han dicho, ¿y qué han dicho los ancianos? Muchas cosas de las cuales no vamos a participar. Porque es tercer testamento. No es ni el nuevo ni el antiguo. Es teología y mandamiento de hombre, pero no está escrito. ¿Veis el tema? ¿Estáis aquí? Los discípulos no andaban en las tradiciones de los hombres. Y me encanta cómo los acusa de un acto de hipocresía. Y esto lo dice un teólogo para que veáis que me los creo. Dice: la palabra hipócrites tiene una historia interesante y reveladora. Empezó por querer decir sencillamente el que contesta. Luego pasó a significar el que contesta en un diálogo o una conversación preparada de antemano. Es decir, se preparaban para contestar. Y hasta que por último llegó a querer decir no simplemente el que actúa en el teatro, sino aquel cuya vida entera es una pura farsa sin ninguna sinceridad personal.
Dice Barclay, un musulmán devoto debe rezar cierto número de veces al día. Para hacerlo correctamente, lleva su esterilla de oración encima y donde se encuentre en el momento preciso, desenrolla la esterilla. Se pone de rodillas, hace sus rezos y sigue su camino. Hay una historia de un musulmán, y leo textualmente, que iba persiguiendo a un hombre con un puñal en alto para matarle. Precisamente entonces se oyó la llamada a la oración. El hombre se detuvo, guardó el puñal inmediatamente, desenrolló su esterilla, se arrodilló, hizo sus rezos tan deprisa como pudo, se levantó, sacó el puñal y continuó su persecución. La oración era simplemente un ritual, una observancia externa, el interludio de una carrera en un crimen. Así es la tradición de los ancianos. Los ancianos se movían hipócritamente y pretendían guardar antes sus mandamientos que los mandamientos de Dios. Y es lo que ha pasado siglos hacia aquí, que sinuosamente se nos ha presentado un tercer testamento sin nombre llamado teología, que es la interpretación de muchos hombres de Dios, pero que no tiene rigor escritural. Cuando dice corbán, significa dedicado a Dios, pero en verdad es dedicado a ellos. Porque la teología tira para el hombre, la escritura tira para Dios. Las tradiciones de los hombres dedicadas a Dios, en verdad, están dedicadas a ellos mismos. No es que yo lo hago por Dios, no, tú lo haces por ti. No es que yo me reúno por Dios, no, tú te reúnes por ti, porque no puedes dejar de hacerlo. Pongo ejemplos pequeños, podríamos estar meses hablando de esto. La Santa Cena semanal en realidad no es dedicada a Dios, sino al control del sacerdocio sobre las almas en el rito católico. ¿Saben qué significa tradición? Tradición es pasar de mano humana a mano humana. ¿Estáis aquí? Repito, tradición significa pasa de mano de hombre a mano de hombre. No de la mano de Dios a las manos de los hombres, eso es doctrina. Otra oportunidad, lo voy a repetir. Tradición es pasar de mano de hombre a mano de hombre. Cuando es Dios quien pasa algo de él a los hombres, eso es doctrina. ¿Saben qué significa doctrina? Enseñanza, lo sabemos todos. Pero ¿saben de dónde? Nunca me había parado, esto le gustará a Richard, nunca me había parado. Doctrina es de la familia etimológica de doctor. Proviene de la palabra doctor, es decir, la doctrina sana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuál? La sana doctrina. ¡Aleluya! Y el que aplica doctrina es un doctor. Por eso Jesús les llama doctores de la ley. Estoy temblando, hermanos. La verdadera doctrina nace de Dios, extendida de su mano y transmitida al hombre. De la boca de Dios a las manos de los hombres. Bueno, excepto el caso de Moisés, que fue de boca a boca. Aleluya, aleluya. La tradición, es decir, el tercer testamento, nace de la imaginación humana y se traspasa a la mano del hombre por los hombres. Tradición de iglesia a iglesia. Hombres dicen esto, ancianos dicen lo otro, de iglesia a iglesia por generación, detrás de generación y por generación. Pero de todo esto, hermanos, hay algo que me ha sorprendido, lo había leído 300 veces y nunca me había dado cuenta. La sinceridad de los fariseos. Claro, cuando nosotros citamos esta palabra, fariseos, el término que nos alude a la cabeza es algo negativo. No, no. Los fariseos eran los mejores. Los número uno.
los más buenos. O sea, ser fariseo era lo mejor, pero los fariseos eran los malos. ¿Lo entendéis? Luego, ¿dónde ves la sinceridad? ¿Dónde veo la sinceridad? Le dicen, tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos. ¡Pua! Me golpeó el corazón como una espada. No dijeron, no andan según el Señor. Dijeron, no andan según la tradición de los ancianos. Es decir, no le llamaron doctrina a la tradición. Le llamaron tradición. ¡Qué sinceros! Es una tradición, no es doctrina. ¿Y por qué? ¿Por qué dices esto? Porque hoy es horrible, es mucho peor. Porque a la tradición se le llama doctrina. Es decir, aquellos hombres delante del maestro de 30 años, aquellos barbudos viejos, le dijeron, lo que es tradición, pero lo han dicho los ancianos, ¿por qué no andan en eso? Pero hoy, si te rebelas a la tradición, te dicen que te rebelas a la doctrina. Estoy solo, pero bueno, es igual. Me da igual. Voy a repetirlo. Si te rebelas a la tradición de la Iglesia Apostólica Católica Romana, que es la Iglesia evangélica sin santos, te llaman que te estás rebelando a la doctrina. Impresionantemente, cuando el Señor habla y les dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldijere a su padre y a su madre muera de muerte, pero vosotros decís esto, ¡boom!, golpeó mi corazón. Moisés dijo, pero vosotros decís. ¿Estáis aquí? ¡Aleluya! Moisés dijo una cosa, pero vosotros decís. Es decir, lo que dijo Moisés lo estáis anulando. Moisés tiene un peso que vosotros fariseos no tenéis. Moisés dice y vosotros decís. Hermanos, lo que dice el Marc no es lo que dice Pablo. Lo que dice los mejores predicadores de élite que ustedes puedan creer no es lo que dice Juan. Lo que dicen todas las denominaciones no es lo que dice Jesús. Es decir, sí que quizás sea lo que decimos, ¿no? No tiene el mismo peso, hermano. Una cosa es lo que dice Moisés y otra cosa es lo que nosotros decimos. Pablo es Pablo y yo soy yo. Pablo está inspirado. Yo soy uno más. Estos hombres elevaban la tradición a la voz de Dios. Es decir, la tradición pasaba a ser directamente voz de Dios, pero la llamaron tradición. Hoy a la tradición se le llama doctrina. Y si usted no se rige por las normas de la ortodoxia reformada, usted no me gusta un pelo, porque tiene cosas raras. Si no celebramos esto, tenemos cosas raras. Si no creemos lo otro, tenemos cosas raras. Pero nadie viene con Biblia, siempre con tradición y teología. El Tercer Testamento es el catecismo católico encubierto. La ortodoxia cristiana de hoy día, evangélica, dice que ya no hay apóstoles ni profetas. Lo creo con todo mi corazón. Sí que hay gente que tiene rasgos de ese ministerio, lo creo, pero no hay profetas porque se terminó la profecía, y no hay apóstoles porque hay que andar con Cristo para eso. Sin embargo, aunque dicen, no hay apóstoles ni profetas, pero su teología es el apostolado y la profecía. Y quien no pasa por ahí no es sano. ¿Lo dice la Escritura o lo dice Lutero? ¿Lo dice la Biblia o el movimiento reformado? ¿Quién lo está hablando esto?
Hoy muchos conceptos en la Iglesia se asumen como bíblicos y son meras tradiciones de los hombres, meras interpretaciones, meros conceptos humanos. El Tercer Testamento ha hecho un estrago en la ortodoxia cristiana. Cuando se eleva la interpretación a la Escritura, ocurre lo que advirtió el Señor: invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Se invalida la palabra de Dios, hermanos. Se invalida la palabra de Dios. El mandamiento, mirad, es brutal esto, porque es que podríamos estar... El mandamiento está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo, pero no en el Tercer Testamento. Huid de la idolatría está en el Antiguo. Huid de la idolatría está en el Nuevo, pero no en la teología. Lo voy a repetir. Es poner un ejemplo, Huid de la idolatría está en el Antiguo. Todo el Antiguo Testamento habla de eso. El Nuevo constantemente habla de eso, aún más para los gentiles. Pero en el Tercer Testamento no. Y no oirás a los ortodoxos reformadores hablar de idolatría. ¿Por qué? Es fácil. Porque se rigen por el Tercer Testamento. Se rigen por eso. Porque han elevado la teología a la voz de Dios. Moisés dice, pero vosotros decís. Pero Cristo dice, yo digo. Yo digo. Yo digo. Yo digo. ¿Saben qué significa invalidar? Invalidar significa dejar sin efecto, anular. ¿Anular la palabra por una tradición? Si anulan la Escritura por una tradición, si anulan los mandamientos por una tradición, si anula la doctrina por una tradición, y los que practiquen la palabra por encima de la tradición y la interpretación, es decir, por encima del Tercer Testamento, serán apartados de entre ellos, no les dejarán los púlpitos, y serán tildados de rebeldes, incluso muchos de herejes. Los fariseos deseaban extender a todo Israel la tradición y que nadie fallara en eso. Hasta obligan a los rabinos como Jesús, le estaban obligando, estaban diciendo como maestros mayores que él, tienes que obligar a tus discípulos a que se laven las manos. ¿Y no está pasando esto ahora? Se estudia antes una confesión de fe que la Escritura. Es decir, nosotros leeremos la Escritura conforme la confesión de fe, no la confesión de fe conforme la Escritura. Y es al revés. Debemos de leer las confesiones de los hombres por la palabra de Dios. Quien no enseñe el Tercer Testamento es un falso. Quien no se rija por el Talmud cristiano es el mismo error. Tradición oral, el Talmud cristiano. Los judíos tienen un Talmud que elevan a la Torá. Los cristianos tenemos una teología que elevamos a la Biblia. Quien no se rija por el Talmud cristiano no entra en el club de los ortodoxos. Por eso, oh sí, que hermano, gloria a Dios, hasta que empiezas a hablar de tradiciones, ya no te dicen hermano, amigo. Yo no soy ortodoxo, hermanos. Soy fundamentalista. ¿Os suena? Esto siempre sale como un valor negativo en la televisión. Fundamentalista islámico. Yo soy fundamentalista cristiano. A quien me hiere en una mejilla le pongo la otra. Recibo odio, doy amor. Fundamentalista cristiano. ¿Saben qué significa fundamentalismo? Actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas. Actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas que se consideran esenciales.
entre este mover de ahora, y hablo de siglos evidentemente, quien no reverencia a Lutero no entra en el club. Gracias a Dios por Lutero, pero Lutero no es escritura. Y estamos aquí gracias a estos hombres de Dios, pero ellos no son escritura. He estado en iglesias donde se le canta a Lutero. Se estudia la palabra a la luz de la teología y no la teología a la luz de la palabra. Las escrituras son la luz. Repito, las escrituras son la luz. En sus medios, la teología pone en duda la escritura. ¿Voy muy rápido? Lo voy a repetir. La teología pone en duda la escritura, es decir, tus conceptos bíblicos los anulan por la teología. No pueden hacerlo por la escritura. Y nunca la escritura, si tú hablas de escritura, tú no puedes citar Biblia para poner en duda la teología. Porque la teología está al nivel de la palabra. En esos lugares o esos predicadores interpretan la palabra a la razón humana y eso no es pecado. Pero interpretar la teología según la escritura sí es pecado. ¿Quién nos ha engañado? ¿Saben que Jesús se enfadó con quien hacía esto? Y acabo de empezar, hermanos. ¿Saben que Jesús se enfadó con quien hacía esto? La pregunta es, ¿estará enfadado hoy con nosotros? Si se repite el pecado, se repite el enfado. Está aquí el Señor. Si se repite el pecado, se repite el enfado. ¿Cómo podemos demostrar el pecado en este mundo por poner ejemplos de fiestas idolátricas en las iglesias, de liturgia romana, de alabanza al hombre, de movimiento de púlpito y no de vida? Por cierto, es imposible cuestionarlos. Se enfadan. Espero que siempre este púlpito esté comprado por la palabra de Dios. Y si vamos errados, este púlpito es para que nos exhorten a reconducirnos en Dios. Pero tú no puedes usar sus púlpitos. Teología, interpretación católica y una cosa más en su hermenéutica. Creo en parte esta norma hermenéutica. ¿Cuál es la norma? La inerrancia de la historia de la Iglesia. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque se tiene que... ¿Os lo explico? Sí, claro, ¿cómo os voy a explicar? Un texto, lo he dicho alguna vez, se tiene que interpretar según el texto anterior y el siguiente, según todo el capítulo, según todo el libro, según el Antiguo o el Nuevo Testamento, según toda la Escritura en conjunto. Es decir, la Escritura tiene que interpretar la Escritura, pero dice también la hermenéutica, y según la hermenéutica ortodoxa, y según también la historia de la Iglesia. Cuidado, hermanos. La historia de la Iglesia, inerrancia, ¿de qué Iglesia? ¿De la Inquisición? Si debemos tomar ejemplo de alguien y no me considero heredero de ellos, esto lo dirá el Señor el día de mañana, pero sí seguidor, es de los puritanos. Los puritanos volvieron a la fuente, a la Escritura, a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Y los que hoy representan que son herederos de los puritanos no viven ni por asomo como ellos. Pasaron los puritanos por fuego todo lo que no era bíblico. Lo pasaron por fuego. Recuerdo un cuadro en el Prado. Íbamos yo y Conchi. Y en el Prado hay un cuadro donde se quemaban muchos libros y la palabra de Dios prevalecía, empezaba a flotar por encima del fuego. Por encima del fuego. Porque la Escritura resiste el fuego, hermanos.
Otra oportunidad. La Escritura resiste el fuego. Y si persiste el pecado, persiste el enfado. Dios no ha cambiado. Está enfadado, hermanos. Si somos nosotros los que lo hacemos, está enfadado con nosotros. Podría estar hablando 2 meses de esto, pero pondré pequeños ejemplos. La herencia en los concilios católicos hasta hoy. Hemos heredado lo que los concilios católicos hicieron. Concilio de Nicea, por poner uno, cambio de la celebración de Pascua. Atiendan, por favor. Dice y escribe en el Concilio de Nicea: también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua. Es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. ¿Ah, sí? Ha sido resuelta el tema de la Santa Pascua. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía, observarán desde ahora la costumbre de los romanos. Y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. Hermanos, hemos heredado en respuesta a nuestras oraciones, Constantino. En respuesta a nuestras oraciones se abroga lo que hacían los judíos y lo hacemos como lo hace Roma. Tradición, no doctrina. Mandamiento de hombres que invalida el mandamiento de Dios. Se envuelve el pecado de la tradición en un papel brillante de piedad, engañando al pueblo. La práctica judía. Mira qué sutil. La práctica judía, esto cae en nuestra práctica judía, malo. Malo. Y si hay alguien que no diré, no los puede ver, pero soy yo. Pero la práctica judía, querido Constantino, era la práctica apostólica. Hola, ¿estáis aquí? La práctica judía era la práctica apostólica, lo que hacía Juan, lo que hacía Pedro, lo que hacía Pablo, lo que hacían ellos era la práctica que cambiasteis en el siglo IV. Norma hermenéutica de según la historia de la Iglesia, contextualizar los textos a la luz de la historia de la Iglesia. La historia no puede modificar la palabra. Ni aun la historia del pueblo más importante, que es la Iglesia, puede modificar la palabra. Ni la historia de los personajes más importantes de la Iglesia puede modificar la palabra. Nada ni nadie puede modificar las Escrituras, ni elevar la interpretación más elevada que la Escritura. Jamás. Cuidado con esta norma. La historia de la Iglesia es válida para la Iglesia nueva, para esta Iglesia de este siglo. La historia nos vale. Vale, la historia de la Iglesia, o sea, 2000 años hacia aquí. Pero los 5000 para atrás no. Es decir, la historia de Israel no os es válida. Y esto no es ser judaizante. Judaizar es creer que las obras nos salvan, justificarnos por medio de guardar mandamientos. Creemos en la salvación por pura gracia. Creemos en las doctrinas de la gracia al 100%. Pero la historia de la Iglesia vale para interpretar y la historia de Israel no. Así con que interpretaban los apóstoles. Pablo en 1 Corintios 10, en todo ese capítulo habla de la historia de Israel para interpretar los mandamientos. Es decir, la historia de Israel es la doctrina verdadera. ¿Para quién? ¿Para Israel? No, Pablo no hablaba a los israelitas. Pablo hablaba a los gentiles. Es decir, usaba la historia de Israel. Estas cosas han sucedido para que hoy tengamos memoria de ellas y no caigamos en los mismos errores.
para usted, para usted, para usted. La historia de Israel es doctrina, no la historia de la iglesia del siglo IV para adelante. Porque resulta, queridos hermanos, todos los que nos escuchéis, que la historia de Israel del primer y segundo siglo es la historia de la iglesia. Es decir, los israelitas, mejor dicho, los apóstoles, eran todos judíos. ¿Borramos esto? ¿Lo olvidamos? El Tercer Testamento anula el Antiguo, interpreta el Nuevo y sinuosamente se presenta como única norma de fe. La teología no es la norma de fe, la Escritura es la norma de fe. Abogo por la inerrancia de las Escrituras, y deberíamos ser muchos de nosotros la orden de los tuertos, porque tendríamos tanto miedo en interpretar a Mateo 5 que nos tendríamos que arrancar un ojo. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Tengo más miedo de interpretar ese texto que de arrancarme un ojo. Cuidado, hermanos. Cuidado. Llevemos a lo literal la Escritura. Y sé que el Señor hablaba de una hipérbole, y yo hablo de una hipérbole en eso, evidentemente. Pero la sola Escritura, esto de lo que presumimos, obedece a un principio supremo por el cual Dios manifestó su voz por medio de lo escrito. La Escritura dice de ella misma: porque no son palabras vanas para ustedes las que yo os digo, sino que de ellas depende su vida. De ellas depende su vida. ¿Más? Wayne Grudem, del libro de teología sistemática que yo estudio, porque estudio teología sistemática, hermanos, la estudio. El libro de teología sistemática que yo estudio, para Wayne Grudem, dice del canon bíblico: los 10 mandamientos forman el principio del canon bíblico. Y yo me cogí y digo: ¿dónde hay una esquina para abrirme la cabeza? Porque nadie, en ninguna iglesia, para ninguna iglesia, los 10 mandamientos son el principio del canon bíblico. Éxodo 31:18 dice: las tablas escritas son escritas por el dedo mismo de Dios. Mas hoy no existe ese concepto en la sola Escritura. La sola Escritura es la teología. Irán amoldando su creencia a la teología, al Tercer Testamento, no su creencia a las Escrituras. El concepto sola Escritura ha sido sustituido por sola teología. La palabra es sustituida por el Talmud cristiano, el Tercer Testamento. Y ahora la pregunta, porque todos estáis mirándome así: ¿por qué esta obsesión, Mark? Si soy un siervo de Dios, no es mía, sino de Dios. Si soy un falso maestro, es mía totalmente. Pero ¿por qué esta obsesión? Es fácil. Escuchad, así os la contagio. Esta obsesión por ellos es porque son mi referencia. Esta obsesión con ellos es porque son los mejores. Esta obsesión con ellos es porque, como Jesús miraba a los fariseos diciendo: estos son o deberían ser los mejores, yo los miro a ellos, pero no con el término peyorativo de la palabra fariseo, sino aquellos que viven estudiando. Igual que sé que entre ellos hay Nicodemos y José de Arimatea, preciosos santos varones de Dios.
Porque la referencia del joven rabino de 30 años llamado Jesús eran José de Arimatea y Nicodemo. Pero gloria a Dios que al final los ancianos José de Arimatea y Nicodemo tuvieron la referencia en un niño de 30 años. ¿Puede pasar esto hoy? Yo no voy a poder terminar, hermano. Yo voy a seguir. Y mientras Jesús, escuchen que lo veía, mientras Jesús está en el monte predicando las bienaventuranzas y el sermón del monte, mientras la gente queda apabullada por su doctrina, Gamaliel está triunfando en los púlpitos de las sinagogas. No lo pilláis. Y cree Gamaliel que tiene éxito. Está sucediendo en este tiempo, mientras pocos hombres están predicando en el monte, estas sinagogas se llenan de gente escuchando a Gamaliel y creen que tienen éxito. El éxito es Jesús en el monte. El éxito era un joven con 11 discípulos, no una iglesia de 3000. El éxito era un Jesús sin denominación. Ese era el éxito. Disculpadme ahora, esto no va para nadie, os lo prometo pero como yo lo recibo del Señor, lo doy. Salgo de un lugar donde me predicaba un analfabeto, pero muchos de ellos tenían pureza de corazón. Y ahora vivo entre teólogos actores, académicos indolentes y estudiosos de sus propios deseos. Prefiero a la gitana analfabeta. Y digo más, y esto ofenderá a los racistas camuflados: prefiere Dios a la gitana analfabeta. Porque ni aún hoy día se tolera que un gitano les enseñe doctrina. Lo he vivido, lo estoy viviendo y por desgracia lo viviré. La Escritura, la Escritura es grabada por Dios. Y dice, y era obra de Dios, obra de Dios, obra de Dios. Y de esta manera, si usted va a Israel y empieza a predicar a un judío de Isaías 53, no sabrá de lo que le habla. ¿Cómo que no sabes si tienes el Tanaj? ¿Cómo que no sabes si te toca estudiar cada día, si desde pequeño te lo nombran? Pero bien, qué capítulo, qué casualidad, ¿verdad? Que bien escondan este. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Y tú le predicas esto a un judío, se lo muestras. ¿Esto qué es? ¿Saben por qué? Porque el Talmud ordena que no se enseñe. Sí, pero así como los judíos no conocen esas partes, la iglesia de hoy tampoco conoce 1 Corintios 10, que precisamente habla de la idolatría. Tampoco parece que sea una interpretación cuando en Apocalipsis Cristo habla a las iglesias de abstenerse a lo sacrificado de los ídolos. Pero nadie habla de eso. Porque la teología es el tercer testamento.
El enemigo en Edén usa la palabra de la misma manera que la usa en la tentación del Señor para restar autoridad a la Escritura. La teología, por desgracia, es la nueva Biblia de la Iglesia. Pero recordemos, voy a la recta final. Recordemos. ¿Os acordáis de aquellos hombres de Berea? Voy a leer el texto. Os pongo en situación. Pablo está enseñando la doctrina de Jesús. Está enseñando el nuevo pacto. Solo hay dos, el antiguo y el nuevo. No hay un tercer pacto. Y enseñando, ¿él saben dónde enseñaba? En las iglesias. No, él enseñaba en las sinagogas. ¿Por qué no había iglesias, hermanos? Hola. Vale. Luego está enseñando y aquellos hombres, aquellos rabinos de barbas blancas se miran a Pablo, empiezan a escucharlo y tienen que contrastar su mensaje y su vida ¿con quién? ¿Con el qué? Lo contrastan con la Escritura. Os lo leo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No dijeron que escudriñaron el Talmud ni la tradición. Escudriñaron las Escrituras. ¿Qué Escrituras? No existía el Nuevo Testamento. Estudiaban y escudriñaban el Antiguo, porque Pablo predicaba el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que yo, si soy un discípulo de Pablo, no lo predico? Y digo que eso ya no cuenta. Tercer Testamento. El estándar de los de Berea eran las Escrituras. ¿Cuál es mi estándar? ¿Con qué comparo a los pastores? ¿Con qué mido su mensaje? Tiene que ser con la Escritura, no con la teología, hermanos. Con la Escritura. ¿Con qué mediré al predicador? ¿Con el Tercer Testamento? No, tengo que medirlo con la Escritura. ¿Saben por qué no se arrepienten de la idolatría? Es muy fácil. ¿Saben por qué no se pueden arrepentir? Es fácil, porque en el Tercer Testamento no está ese pecado. Hola, ¿estáis aquí? Lo voy a repetir. ¿Saben por qué perseveran y no ven? Y perseveran y perseveran y perseveran. Porque en el Tercer Testamento no está ese pecado. Por eso ahora entiendo a Pablo que dice en Romanos 7:7: no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Como nadie habla de idolatría, no se arrepienten porque no saben lo que es. Porque ese pecado ha sido borrado del Tercer Testamento. La doctrina no es un tema académico. La doctrina es un tema de vida. La doctrina no la da el pastor desde el púlpito, la da desde sus pasos. La teología de hoy es el ombligo de Adán, que lo buscan y al final lo encuentran. Pero sepan ustedes, hermanos, que Adán no tuvo ombligo, fue creado, nunca nació. ¿Y seguirán ciegos? Oremos. ¿Seguiremos ciegos nosotros? Nos ponemos en el barco. Oremos. Porque la ceguera de Pablo fue Dios haciéndole vivir en su carne su realidad espiritual. Aunque lo tienes todo, estás ciego. El evangelio sigue siendo tomar la cruz guardando mandamientos. No sustituir la cruz con el Tercer Testamento. Se ha sustituido la cruz por la teología. Esa cruz es más llevadera, es más liviana. Por el Tercer Testamento de hoy día, un niñato sin testimonio puede ser pastor si tiene teología, aunque no tenga testimonio. Porque si tiene teología es válido. Si cumple el Tercer Testamento, entra en el canon.
pero buscad en su testimonio. ¿A quién os creéis? ¿A quién os estáis creyendo? ¿A quién escucháis? Voy a terminar, hermanos, esto sigue, igual el martes o el jueves. El vulgo, la gente, tilda a Ezequiel de desequilibrado por no ponerse luto en la muerte de su esposa. ¿Os acordáis de esto? Dios le dice, no te pongas luto. Y su esposa ha muerto y él no se puede poner luto. Ezequiel. La gente lo ve y dice, este tío está loco. Este hombre está perturbado porque se ha muerto su mujer de golpe y con lo que decía que la quería no se ha enlutado. Quizás detrás de esta locura hay un mandamiento de Dios. Quizás detrás del extremismo hay un mandamiento de Dios. Quizás detrás de lo que todos los demás, que son Israel también, están locos. Quizás haya un mandamiento de Dios. Y no digo que lo haya, digo quizás. Quizás lo haya. La doctrina se recibe en Getsemaní, hermanos. Porque a la cruz no se sube en el Gólgota. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nosotros en el Gólgota subiríamos porque nos ve mucha gente. Y cuando la audiencia es el hombre, todos suben a la cruz. A la cruz se sube desde el Getsemaní, cuando la audiencia es Dios. A solas ante Él. La doctrina verdadera se engendra solo ante Dios. Que salga desde este púlpito lo que hemos decidido en su misión en el Getsemaní. Que la doctrina nos venza delante de Él. Porque esa que nos vence delante de Él, ¿entendéis lo que digo? ¿Qué venció? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, que nos venza. Que nos venza el hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque sí, hermanos, la doctrina sana es la que hace sangrar al Cristo. Sangró en Getsemaní al escuchar cuál era la voluntad. Porque la doctrina hace sangrar, pero lo que hace sangrar a Cristo a usted lo mata. Que nos mate la doctrina. Que nos mate la doctrina. Pablo se queja por los que no sufren la doctrina, porque la doctrina, hermanos, se sufre. Si tu doctrina no te hace sufrir, no es doctrina. ¡Hay otra oportunidad! ¡Aleluya! Si tu doctrina no te hace sufrir, a mí, hermano, a mí me mata. Me mata no celebrar esto, me mata no tocar aquello, me mata no mirar aquí, me mata educar a mi hijo, me mata, etcétera, etcétera, lo que ya sabéis, no quiero redundar en el asunto, me mata. Pero que la doctrina mata tanto, que la doctrina que Pablo predicó a Timoteo, lo mató, no lo sabe, pero literal. ¿Por qué? Porque le predicó que huyera de la idolatría y Timoteo murió denunciando la Navidad de Éfeso, la fiesta Diana. ¿No lo sabíais? Lo mató la doctrina. ¡Aleluya! ¿Qué predicador de élite muere hoy por la doctrina? Los de la referencia. No os equivoquéis, porque es muy fácil ir al Amazonas a predicar, hermanos. No es muy fácil, pero es más fácil ir al Amazonas a predicar que huir de la idolatría. Ir al África de misionero es más fácil, por lo menos para mí, Para mí me sería más, me voy al África de misionero y estoy allí, venga, a la muerte. Pero que te mate tu familia,
que te maten los que amas, que los que quieren te calumnien, que te desechen aquellos que has dado la vida por ellos. Esa es la doctrina. ¿Saben qué dice cuando dice no sufre la sana doctrina? La palabra es anekomai. Significa sostener arriba algo en contra de una cosa hacia abajo. Es decir, no la aguantan en alto, no la soportan, no sufren la sana doctrina, no sostienen la enseñanza en alto en contra de ese lugar terreno. Que no toque al suelo la doctrina, hermanos. Recuerdo aquella, creo que es a Samuel, y Samuel no dejaba caer una palabra al suelo. Que no caiga la doctrina al suelo, no la teología, la doctrina. Y gloria a Dios por la teología que es doctrina. La escritura es la materia divina en un suelo terreno. ¿Alguien quiere ver el cielo? ¿Lo queréis ver? Os lo enseño. Leed este libro. La doctrina, termino, se recibe sangrando delante de Él, porque la doctrina es como una tormenta extraña que te salva. Es la tormenta que te salva. La tormenta que te salva. Termino con esto. Hay una enfermedad real que se llama síndrome de Jerusalén. ¿Habéis escuchado? Gente como nosotros, que viajan a Jerusalén para ver la tierra, y qué guapo, y por aquí y por allí, y de repente sufren un desvarío mental, y de repente uno se cree Jesús, y la otra la Virgen María. No es broma, escúchenme. En Jerusalén hay un manicomio exclusivamente para esta enfermedad. Síndrome de Jerusalén. Uno llega a visitar la ciudad y se le va la mente. Hermanos, que nadie se crea custodio de esto. Que nadie se crea por encima de esto, porque hay síndromes que están viajando por todas las iglesias hoy día. Síndromes que hacen que nos elevemos y nos creamos que tenemos esto. No, hermanos, no. Mire, le preguntaron a Spurgeon, ¿qué hace usted para defender la palabra? Y Spurgeon dijo, yo para defender la palabra algo muy fácil, lo que mismo que hago para defender un león. ¿Cómo? Sí, yo suelto al león y el león se defiende solo. Que nadie se crea el custodio de esto, porque esto se suelta y se defiende solo. Solo. Usted lea la palabra. Suelte la palabra. No sus convicciones, sus tradiciones. Suelte la palabra. Y lo que no entienda es igual, sígalo soltando. Para la gloria de Dios, porque ella se defiende sola. Oramos.